Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Fe de ratas. ¿Qué tal, barrocos? Únicamente aumentamos estas pequeñas líneas para compartirles el libro las referencias del libro que exactamente utilizamos con el tema del chaucle, con la chef Marce, en el capítulo de Alfeñiques. Y bueno, la bibliografía completa es Casteló Iturbide Teresa y Martínez del Río de Redo María Josefa. El libro se llama Delicias de Antaño, Historia y Receta de los Conventos Mexicanos, que se editó por Landucci Editores y Editorial Océano en el 2000. Y bueno, es un libro que les súper recomendamos. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo, Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo estás, amiga? Bien emocionada. Sí, te veo que esta semana traes un megatemazo, así como que tienes cara de que hoy me vas a pantallar. Pues, no sé si lo he hecho semana con semana. No, la semana pasada estuvo mortal, ¿eh? Me fui de aquí así como así de ay, que no me agarre una chica, así en el camino. No se te antojaron entonces los tamales. No, o sea, sí me encantan, sabes que me encantan, pero la semana pasada sí me fui como de, por favor, que nadie me diga que si quiero un tamalito porque se los aviento así, quítate. Oye, pero creo que algo que nos ha faltado decir y que justamente quiero compartir hoy, ¿no? Hoy que estaba haciendo esta reflexión, ¿no? Estaba cerrando el tema justamente de que vamos a hablar hoy. Creo que este podcast, uno de los objetivos es justamente el que nunca jamás vas a volver a ver los alimentos igual. No, nunca. Nunca en la vida. No. Para bien o para mal. Pero digo, todo tiene su historia, ¿no? Sí, todo trae su carga histórica. Entonces claro. Hay cosas que sí, a lo mejor por desconocimiento, pues vivíamos en la ignorancia y no pasaba nada, ¿no? Y luego te abre los ojos este nuevo panorama y obviamente cuando uno estudia, investiga, ves otras cosas. Sí. Y vaya, sí me fui con eso, es broma el tema de que no, nunca más un tamal, porque no vas a sí comer me los volví a comer. Una guajolota. Sí. Lo veo y así no me imagino así un infante, ¿no? Un lactante. Pero más bien como que le da otro valor, ¿no? Tiene otro peso y lo ves con ese peso y con una carga importante histórica, ¿no te pasa? Sí, no, y reconoces parte de la raíz. Uh-huh. Y eso le da más sentido a las cosas, bueno, al menos de forma personal. Eso sí, a mí me encanta, ¿no? A mí la verdad que este ejercicio cada vez, digo, a lo mejor no sucede diario, pero sí muy seguido conmigo, yo estoy loquita, lo confieso, y fue justamente una de las cosas que me llevó a investigar toda esta área, ¿no? Empezarme a especializar, fue el entender por qué uh-huh. comíamos cierto tipo de alimentos o ciertas cosas o en ciertos momentos, ¿no? Uh-huh. Y híjola, y la verdad es que encontrar una respuesta y luego otra y te va llevando así siempre te andas preguntando cosas nuevas, me ha llevado a descubrir un millón de cosas y más, ¿no? Que me llenan de verdad de vida y me dan ganas de seguir investigando. ¿No te pasa que es como con una descarga de adrenalina? Sí, claro. Cuando encuentras algo, da como... Te voy a decir que es un orgasmo. Así se llama. Cuando estás bueno, así. Entonces es otro tipo de orgasmo. Sí, claro, sí, no nomás hay sexuales, hay también encuentros con libros, con historias. Sí, claro. Exactamente. No. Bueno, amiga, pues dale, vete derecho. Vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar hoy con una leyenda. Ok. ¿Vale? Una leyenda que cuenta que hubo una época en la que los chinos no sabían qué plantas comer. Y que fue Shen Nung o Shenong, el granjero divino o agricultor divino, el que se encargó de probar varios productos del mundo vegetal de su reino para averiguarlo y después compartirlo con su pueblo.
Y es que se dice que el emperador Shennong fue visitado alguna vez en su corte por una persona que era de su reino. Se acercó a él de manera desesperada porque había alguien en la población que se sentía muy mal. Esta persona era un anciano que sufría de dolencias muy fuertes, pero nadie sabía su origen. Y por más que lo trataban de medicar con varias alternativas, no daban con qué. Entonces el rey, por hacer soporte a su pueblo, no es un rey, es un emperador, ¿no? Por hacer soporte a su pueblo y tratar de ayudar, llega, ve al anciano, le duele muchísimo verlo así, y finalmente el anciano muere. Él no puede hacer absolutamente nada. En ese momento él decide y promete, y lo dice incluso en voz alta, que nunca más se va a quedar como sentado, y que es tanta la impotencia que tiene en ese momento que va a hacer todo lo que esté en sus manos por fomentar la medicina y la agricultura para su pueblo. Pues China estaba pasando en esos momentos por hambre y por enfermedad. Resulta que Shen Nung fue un emperador de los 3 que son llamados amarillos, que tienen características de semidioses, ¿no? Y bueno, como todas las culturas, hay leyendas acerca de la fundación de sus pueblos, ¿no? De cómo fueron entregados a sus propias culturas ciertos conocimientos, ciertas herramientas, y lo mismo sucede con China, ¿no? Y China, pues como tú bien sabes, es una cultura originaria que tiene muchísima sabiduría, es un pueblo muy sabio, y justamente gran parte de esa sabiduría ellos comentan a través de sus leyendas que ha sido transmitida y que fue entregada por dioses también, ¿no? Entonces, fíjate que Shennong, que también fue llamado Yandi, dios del sol, emperador de los 5 granos, dios de la medicina, ¿sí? Fue un emperador sabio y bueno, así quedó constatado. Tenía el cuerpo de un humano, cabeza de toro y un abdomen transparente. Incluso el estómago era transparente. Y cuando pasa todo esto que te comento del anciano, él decide utilizar su cuerpo y su sabiduría para precisamente pasarla a su pueblo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues él entiende que dentro de esos como poderes que tenía, el tener el abdomen completamente transparente le ayudaba a entender lo que sucedía si comía algo, ¿no? Y entonces él descubre que a través de su estómago transparente puede fijarse si una planta era tóxica o era una planta que contenía algunos beneficios, ¿no? Algunas propiedades. Y entonces decide a partir de ese momento estudiar la naturaleza de todo lo que es su reino. Entonces, una de las primeras cosas que él va a implantar con el pueblo es que todo lo que se bebiera, en este caso el agua, tenía que ser hervida a fuerza, ¿sale? Y pues estamos hablando de hace más de 2000 años. Desde ese entonces, él descubre, este semidios le regala al pueblo el decir que esa bebida que fuera a consumirse, que en este caso era el agua corriente, el agua que obtenían de ríos, de lagunas, etcétera, tenía que hervirse previamente. Y después de hervida, podían beberla. O sea, ya tenía, bueno, a lo mejor no tácitamente, pero ya tenía el conocimiento de los microbios o microorganismos. No hay nada que lo designe así, sin embargo, recordemos que tiene poderes de semidios, exactamente, y de alguna manera él sabe que el agua hervida ya no tiene promueve el que no te enfermes. Si nos retomamos a esos años, esos ayeres, 2700 antes de Cristo. Más de 2000 años. Entonces estamos hablando de que todavía, por lo menos en lo que datan las historias, ¿no? De nuestra cultura como homínidos, como humanos, no hay registros que digan que haya alguien que haya dicho que ahí había bichos, ¿no? O microorganismos. No. Simplemente él dice que tienen que hervir el agua y así tomarla. Incluso él, una de las cosas que establece como reglas es tomarla hirviendo, tomarla caliente, recién hervida, y muchas veces dentro de esa agua infusionar las plantas que iba a probar. Y ese es el no té. Crudas, ¿sí? Ojo, vamos para allá, ¿no? Entonces, creo que ya me adelanto. Sí, no. Veamos qué sucede después. Okay. Y entonces, en uno de sus andares, él está justamente en un bosque y está recolectando esas plantas que va a probar ese día. Y le da mucho cansancio.
Y entonces decide tomar un descanso, se sienta bajo un árbol y le da sed. Entonces comienza a poner sus artilugios ahí para hervir el agua y poder saciar su sed. Cuando en ese momento del árbol caen algunas hojas y caen directamente en esta infusión que va a comenzar a hacer, ¿no? Ajá. En ese momento el agua empieza a desprender un color como marrón, como café claro, pero traslúcido, y también cierto aroma que es particular, que es extraño. Entonces le llama mucho la atención y decide probarlo. Y cuando lo prueba, lo primero que siente es un sabor amargo en su boca, pero se queda con una sensación posterior de que el cansancio se había ido. Okay. Y se revitaliza, ¿no? Así como quiere seguir. Ajá. Entonces, desde ese momento se enamora de este arbusto. Ajá. Y de esta hoja. Y a partir de entonces, él establece que esta planta es buena. Porque aparte, ya después de beberla, pues se asoma a ver a su estómago. Ajá. ¿Sí? Y observa y se da cuenta que no sucede nada con su organismo, que al revés, se siente como lleno de energía. Ajá. Y desde entonces, él establece y comparte este conocimiento con su pueblo y les enseña lo que es el árbol de té. Hoy vamos a hablar justamente del té, de Camellia sinensis. Ay, ¿sale? Bien. Eso se escucha como enfermedad venérea, amiga. No, amiga, no, ese es el nombre científico del té. Y bien, entonces, fíjate, ¿no? Además del té, Shennong descubrió 365 hierbas medicinales, 5 cultivos esenciales de semillas, que después formaron parte de la alimentación, ¿no? De la base de alimentación china. Entre ellas estos granos fueron el mijo, el sorgo, el frijol, el trigo y el arroz, por supuesto. Básico, ¿sale? Claro. Y esos los entrega también a su pueblo. No se queda nada más ahí, él es como el fundador de la agricultura china. También se pone a estudiar, crea el calendario, inventa el hacha, el arado, entiende el ciclo de las plantas a través de la observación, se da cuenta que hay ciertos suelos que son más fértiles o más benéficos para ciertas plantas y para otras no tanto. Incluso establece la mejor estación para sembrar unas de otras, porque no todas se siembran al mismo tiempo. ¿Sí? No, como por ejemplo el arroz que se tiene que sembrar en un lugar donde hay mucha agua. Exactamente, entiendo. tiene que estar húmedo. húmedo. Por ejemplo, el trigo no, porque se pudre. Es correcto. Tiene que ser en diferente altura. Bueno, pues todos esos aprendizajes, o sea, se dice fácil, ¿no? Pero estamos hablando de cuántas invenciones o descubrimientos no hizo. Lo hemos escuchado o lo hemos leído, pero cuando no había nada de conocimiento, pues échate. Imagínate todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Todo lo que descubre. Y aparte, él realiza una planeación integral de los cultivos. O sea, decide en qué momento se va a sembrar, cómo se va a cosechar y cómo incluso se va a almacenar masivamente. Y enseña a su pueblo a hacerlo. Y de alguna manera, pues él cumple con su palabra después de suceder lo del anciano, ¿no? Porque con estas enseñanzas, él entrega a su pueblo un arma muy importante, que es no sufrir de hambre y no sufrir de enfermedad, o tener remedios para curarla o controlarla, ¿sí? Y entonces, después de varios miles de años, bueno, te voy a platicar también qué sucede con Shennong. Pasa una cosa bien extraordinaria, ¿no? Porque un día, estando justamente en el campo, curiosamente se muere comiendo una planta. Pues es que era evidente, si estabas dedicándote a eso, pues ya te vas a atorar con algo que de plano, ¿no? Y cuenta, ¿no? La leyenda que era un césped que se llamaba, déjame por aquí lo anoté para platicar cómo se llamaba, porque hasta dije, ¿qué onda con ese césped? Es el césped que parte los intestinos. ¿Así se llama? Así se llama, entonces imagínate todo lo que le hizo en sus entripados, ¿no? Y bueno, cuentan la leyenda que él no se salva porque no tuvo acceso al té en ese momento, ¿no? Tiempo después él establece dentro de sus reglas, cuando ya descubre el té y descubre sus beneficios, él establece como regla propia el que cada vez que estuviera probando plantas nuevas, tenía que tener el té a disposición
para curarse en caso de envenenamiento. Y de esa manera él pues se desintoxicaba. Y ese día se le olvidó. Y ese día no tuvo acceso a la hoja del árbol de té fácilmente y se murió por eso. Varios miles de años después, porque te estoy hablando que esto ocurrió entre el 2737 y el 2697 antes de Cristo. Y bueno, varios siglos después de esa tradición oral que se va pasando generación con generación de toda esta sabiduría de las plantas, se hace un tomo por la gente que justamente se queda en China de todos sus hallazgos. Este libro se llama El Clásico de las Hierbas y las Raíces de Shen Nung. Y fue considerado y es considerado como una de las bases muy importantes para el tema de medicina, porque tú sabes que los chinos ocupan mucho la herbolaria y esa sabiduría ancestral para curarse. Te voy a contar también que, bueno, antes de él existieron otros 2 emperadores amarillos, se les llama así precisamente por estas características de semidiosis y por ser personajes que marcaron la historia de China, ¿no? A favor. Y el primero fue de los embajadores amarillos. A ver, déjame lo encuentro aquí porque no me sé sus nombres. El primero fue Fuxi, no te rías, no es Fuchi. Yo ni había dicho nada todavía y ya pusiste palabras en mi boca. Bueno, Fuxi les va a entregar la sabiduría del yin y el yang a los chinos. Ya. El segundo fue Huang Ti, que desarrolló la acupuntura. Y el tercero fue Shenong. Juan Ti. Sí, suena como Juan, ¿no? Aquí como John. Debe de ser Juan Ti, ¿no? Juan Ti. O Wang Ti. Juan Ti. Lo siento, lo mexicanicé. Juan Ti. Juan Ti. Y pegado, ¿no? Juan Ti. Sí, así es, lo siento. Bien, y bueno, esta es justamente la historia de cómo al pueblo chino le es entregado esta planta maravillosa y sagrada que desde ese entonces, desde el 2700 se conoce y desde entonces ha estado viajando alrededor de muchas tierras con muchas historias para poder llegar hoy a nuestras mesas. Bueno, el té es un ingrediente muy especial para la cultura oriental, porque no solamente los chinos lo beben, ni lo utilizan exclusivamente como ingrediente, también es una ofrenda, es una bebida y está considerado como un alimento. Y también, por supuesto, tiene sus características medicinales, como ya lo vimos. ¿Sale? Va a ser tan valorado en muchas culturas, pero en ese momento en China, cuando está justamente el apogeo, y ya después de Cristo, por ahí del año 500, se lo llevan de contrabando, ¿no? Incluso a Japón. Vamos a hablar ahorita cómo entra Japón, cómo se queda allá. Pero finalmente, si tú dices té, ubicas a muchas culturas orientales con esta costumbre de beber té mientras está justamente comiendo. Y no solo orientales, también está Inglaterra, por ejemplo. Que claro, vamos a hablar de por qué. Es el té a media tarde con lechita y las galletitas. O con la rodaja de limón, ¿no? Y sí, vamos justamente a hablar de cómo es que llega a Inglaterra, ¿no? Y todo lo que provoca. Y después cómo se va también a las colonias británicas y todo. Pero bueno, eso es cuenta de otra historia que pasaremos en unos momentos más a platicar, ¿no? Pero te decía que es la cuna o es un ingrediente emblemático de toda la cultura oriental, ¿no? No solamente por lo viejo, por todas estas situaciones de hecho, que gira en torno a su cultura. Hay hasta una ceremonia del té, ¿no? Sí. De hecho hay vasijas especiales para servir el té. Es correcto. Me tocó ver en algún museo alguna ocasión, donde el mismo té se tiene que derramar sobre la tetera, porque ese té que se derrama se va convirtiendo o va construyendo o va deformando o reformando, si lo quieres decir así, la tetera. Y es parte de lo mismo, ¿no? Ya me adelanté. No, para nada. Son bienvenidos, precisamente son bienvenidas porque esto es una tertulia. Se trata justamente de estar platicando, ¿no? De estar chismeando qué tú sabes y qué yo sé. Por ejemplo, tema. Esa tradición para mí, la primera vez que la vi, que te digo que fue en un museo, la vi un poco de lejos,
la verdad no estaba prestando la atención, estaba yo aquí en otro tema. Y de repente sí, lo primero que se me vino a la mente fue que güey, se le cayó el té. Lo primero que pensé. Así bien gallego, Porque ¿no? lo vi, sí, se estaba sirviendo y lo vi cómo se derramó. Como los chistes. Sí, dije, ¿cómo se le ocurre? Está en una presentación en un museo y se le cae el... No, ya después que me acerqué al chisme y empezó a platicar de cómo la misma, el agua tenía que tocar la tetera y todo tal y tal y tal. Entonces ya fue donde me cayó el 20 y dije, la ignorante soy yo. Sí, no, la estúpida, ahí fui yo. Y ya, perdón, después me empecé a interesar más por el tema y empecé a leer un poquito más y dije, ok, sí tiene que ser esto, tiene que ser de material especial y bla, 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 y en ciertas partes del año, etc. Sí. Pero bueno. Bien. Sí, de hecho forma parte del patrimonio de muchos pueblos actualmente, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, está Japón. Japón tiene, como dices tú, su propia ceremonia del té. Tiene ciertos pasos que hay que cubrir. Y poco a poco fue evolucionando en caminos contrarios a lo que fue China, a pesar de que en China nació esta tradición. De eso también hablaremos un poquito. Digo, no nos da tiempo de ver todo porque tan solo para la ceremonia del té podríamos llevarnos uno o dos capítulos más. Pero, bueno, los japoneses cuentan en su leyenda que hubo un personaje que se llamó Bodhidharma. Él, aproximadamente en el 495 después de Cristo, fue el tercer hijo de un rey indio que emigró a China porque fue el primer monje budista. Y uno de sus objetivos era peregrinar por China, pero sin descansar. Y el objetivo era justamente aprender a meditar. Y aprender que la meditación iba a alimentar, por supuesto, su cuerpo y su alma y que por lo tanto no necesitaría descansar, ¿no? Y bueno, va a suceder que un día el cansancio lo vence, se queda dormido y no solo eso, ¿no? Tiene sus sueños cochambrosos. Y entonces tiene sueños eróticos y cuando se despierta se enoja tanto que se arranca los párpados. Para no volver a dormir nunca más. Y los entierra en el suelo donde él se quedó dormido, ¿no? Los entierra ahí y se enoja y se para y se sigue caminando, ¿no? No los vaya a volver yo a encontrar, ¿no? Sí, no, y entonces se va así todo enojado. Y bueno, tiempo después él tiene que regresar por la misma vereda, por ese peregrinar que estaba haciendo. Y descubre que en el mismo lugar donde él enterró sus párpados, salieron 2 arbustos que formaron hojas con forma de párpados. Y entonces le llama tanto la atención que decide probar las hojas y las empieza a masticar así crudas. Y lo que sucede es que le quita el cansancio. Se le quita definitivamente y entonces se pone súper feliz porque entonces puede ya meditar sin tener que descansar y nunca sentir más ese cansancio. Y de sus propios párpados. Y de sus propios párpados salió el árbol de té. ¿No se habrá comido un hongo antes de...? Mejor, no lo sabemos. Que sin querer se lo comió. Y puede ser, todo puede pasar, amiga. No, nadie lo fotografió ni lo videograbó. No había smartphones, entonces pues no supimos. ¿Cómo decimos? Cuenta así el radio pasillo, ¿no? Dice la leyenda. En los chinos. Y bueno, hay que tomar en cuenta que son leyendas, ¿no? Y que las leyendas, lo sabemos, han sido, cada vez que son contadas se les añade algo, se les quita algo, se sustituye algo. Tuvieron que haber nacido de algo. Sí, claro, tienen una base verídica, pero que finalmente han pasado tantos siglos de eso y que a lo mejor no se escribió en el momento en el que pasó, o no hubo un testimonio que así lo firmara o varios, y pues se va deformando con el tiempo. Pero no por eso deja de ser bella, ¿no? Claro. El hecho de escucharlo. Pero bueno, esa es la historia para los japoneses de cómo nació el té. Imagínate, ¿no? Qué cosa tan hermosa. Sí. Ahora que tomes un té, te vas a acordar de los párpados. Me va a picar un ojo. Sí. Y bueno, por ejemplo, para los indios existe también su propia leyenda que cuenta, es muy parecida a lo de los japoneses, que Dharma fue un misionero peregrino a China y que él antes de partir, uno de sus precisamente votos es caminar durante 7 años seguidos sin descansar. Tampoco va a dormir porque él necesita meditar todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, llega hasta el 5.º año y se queda dormido y rompe su promesa.
Y entonces cuando se levanta, donde se quedó dormido, justamente había los arbustos del árbol del té y entonces se para y empieza a masticar las hojitas y descubre que se le quita el cansancio. Y pues con eso él logra terminar su voto de 7 años, termina los otros 2 estando despierto y a partir de ahí pues ya también la cultura india toma el té, ¿no? Entonces fíjate que es bien interesante porque pues seguimos hablando de Oriente y sin embargo cada vez que hablamos del té o cuando tomamos el té nos recuerda a India, nos recuerda a Inglaterra, como dices tú, nos recuerda a Tailandia, nos recuerda a Corea, a Japón, dependiendo del China. dependiendo del té que estés consumiendo. Sí, claro. Dependiendo del té, dependiendo el horario, dependiendo cómo lo estás consumiendo, con qué lo agregas, o con qué lo acompañes, ¿no? En qué ritual. Entonces, pero finalmente te habla de tierras de Oriente, de tierras lejanas, ¿no? Sí. Del otro lado del como charco, origen. Amiga, sí. Así es. Y bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en detalles, ¿no? Okay. Detalles de lo que es su historia. Y algo bien interesante es que antes de llamarse su nombre es como pusimos justamente el capítulo del día de hoy, que se llama Cha, ¿sale? Se escribe T-S-C-H-A, pero se pronuncia Cha. Entonces, cuando dices Cha, estás diciendo té. Ese justamente es la palabra, ¿no? Y antes de llamarse Cha, también se le llamó tú. Tú significa amargo. Ok. Y también se llamó Ming, ¿no? Ming significa brote, o botón, o retoño. Ming. Y curiosamente se le llama así, la verdad es como que... la dinastía Ming. Exactamente. Okay. Curiosamente, o no curiosamente, yo diría que con todo el objetivo, ¿no? De llamarlo así, porque para los chinos y para las culturas orientales, para muchos, la parte más importante, más aromática, más preciada de la planta son justamente los brotes, los que contienen una mayor carga aromática de contrabando. Y fueron los monjes budistas quienes la introdujeron. A ver, espera. ¿Estás diciendo que monjes budistas estaban haciendo contrabando? Es correcto, y fueron monjes. ¿Pero cómo? Si se va en contra de la filosofía que tienen ellos. Pues así se lo pasaron literalmente por el arco del triunfo. O sea, lo metieron debajo de sus túnicas. O sea, en vez de ser monjes budistas, eran mulas budistas. Sí, y hay quien dice que fueron monjes zen y hay otros que dicen que fueron monjes budistas. Y bueno, lo mismo. Sí, finalmente el origen es el mismo, ¿no? Pero bueno, monjes. Al final de todo. Okay, bueno. Monjes, mulas o como quieras llamarlos, ¿va? Okay. Y algunos dicen que fue la planta, que la verdad yo digo, ¿cómo? Pero bueno, si hoy te sacan teles enteras, así pantallas enormes debajo de faldas, claro, es que no nos sé, traigan una platita, ¿no? Y toda fumigada, pero bueno, lo logró. Bueno, a lo mejor de ahí viene el sabor del chá. ¿Tú qué sabes? Es correcto. Y bueno, hay quien refiere que fueron semillas, es lo que se me hace como un poquito más racional, factible, ¿no? Sí. Y hay quien incluso dice que no, que las metieron como por laminillas. Recuerden que el té va a ser muy importante para ellos, porque es algo que les va a permitir el objetivo final de su filosofía, que es meditar. Entonces, en un inicio, va a estar únicamente a su alcance y van a sembrarlo alrededor de sus templos. Y bueno, sucede que en Japón va a haber una época en la que van a estar los famosos samuráis y los samuráis van a ser invitados por los monjes a realizar una ceremonia de purificación con el té para mandarlos 100% completos y concentrados a la guerra. Cuando hablas de purificación, ¿es como por si morían ellos para que se fueran limpios? Más bien para que fueran concentrados, para que fueran alineados a lo que iban a hacer, ¿no? O sea, en vez de que sus mentes, la teína, ¿no? En este caso se llama teína, exactamente. Por todas las propiedades que tiene este té, incluso de antioxidantes, ¿no? De oxigenación que da a la sangre, que sientes un bienestar en el cuerpo. Eso era lo que finalmente asociaban como una manera de filtrar, ¿no? La espiritualidad, como de purificarla. Pero qué interesante porque, bueno, en la historia sabemos que los samuráis, una de sus virtudes precisamente era esta concentración que tenían. Podían lograr
la misión que les dieran o el La objetivo cumplían. que tuvieran, O morían en el cumplían o intento. morían en el intento, pero generalmente lo lograban, o sea, se les conoce por ser unos guerreros excelentes a lo largo de la historia. Bueno, Y ve qué, ahora cómo está y qué asociado, ¿no? interesante poder entender un poco que no solamente era por el entrenamiento que les daban desde chiquititos, ¿no? Porque ya sabemos que así era, sino que también el tema de la meditación y de tomar té antes de la batalla les daba esa Es concentración. correcto, qué interesante. No, pues si está así Y como... bueno, entonces imagina, si llega la guerra Ujú, y después se entera el emperador, ¿no? Ahí él llega el chisme ujú, de que algo está sucediendo con los samuráis ujú, y que son extraordinarios por esta faceta que tú comentas, ¿no? De la concentración y del ujú, grado también de que te casas con la idea de que tienes que vencer, de ujú. que se te da un objetivo y todo. Y entonces, al llegar al oído del emperador, lo que sucede es que le es compartido también los secretos y la planta del té, y el emperador lo adopta como algo muy importante para él y Nada, para los tonto. nobles, exactamente. Entonces, va a ser tan cotizado ya después que aparte de tenerlos en los templos, Ujú. se dice que el emperador tuvo amurallados campos de cultivos de té en donde no se lograba ver qué había dentro y que incluso había guardianes allá afuera cuidándolos, ¿no? Porque era un interés muy preciado para el emperador. Ujú. Y es hasta el siglo XII en el que va a comenzar a llegar a la población, no a todos. Aquí va a evolucionar hasta tener su propia sala como su espacio especial Ujú. y al cual se le va a llamar la sala de té. También va a continuar hasta adoptar utensilios especiales, ¿no? Que en un inicio eran chinos y que los japoneses, pues al verse obviamente obligados, ¿no? Al tener que importar esta serie de productos que les salían al final de cuentas muy caros, Ujú. entonces van a tener que ellos empezar a crear Desarrollar los los propios, propios. ¿no? Y va a evolucionar incluso hasta crear una ceremonia Ujú. especial del té que puede ser incluso todo un capítulo, ¿no? Todo un Ujú. tema de estudio. Entonces, el té en estos momentos va a evolucionar y de ser algo tan sencillo, de un tema de concentración y meditación, pues va a alargarse ya a un tema de espiritualidad, a un tema de intelecto, a un Ujú. espacio en el cual van a convivir gente, políticos, ¿no? Gente que tiene que ver con sociedad, gente que tiene que ver justamente con esta cuestión espiritual. Ujú. Entonces, ya para la dinastía Tang, entre el 618 y 907, va a haber un personaje muy importante en la evolución del té, que es Lu Yu. Lu Yu fue un huérfano que va a entrar a un monasterio budista, y otra vez volvemos con los budistas, y va a ser el primero que va a llamar al nombre como hoy se conoce, que es Cha. Ujú. Él también va a realizar un tratado, o sea, va a ser tan afecto al té Ujú. y va a estudiarlo tanto que va a crear un tratado de él, que es llamado el Canon del Té, que hoy Ok. se sigue estudiando, Ujú. donde escribe los 24 requisitos para realizar un buen té, y entre ellos designa justamente los utensilios y los recipientes especiales donde debe beberse. Ok. Y Interesante. desde entonces se le va a llamar a él como el patrón del té. Para este momento, el té se picaba, después Ujú. se molía, Ujú. después se prensaba en láminas, y para Luyu, el mejor té era aquel que comenzaba siendo justamente amargo, como Ujú. hablamos hace unos momentos, ¿no? Que Ajá. se llamaba así, y terminaba en la garganta siendo dulce. Ok. A partir de la dinastía Song, entre el 960 y 1279, para que vayan viendo cómo va evolucionando, cómo vamos avanzando en el tiempo, Ujú. las provincias que tenían cultivos de té eran aquellas que rendían con té al emperador, su tributo. Y este té, lo que hacían ya en estos momentos como a manera de evolución es humedecerlo con vapor, fíjate cómo no lo hierven, no lo acercan directamente a lo que es el calor, ¿no? Y aunque el vapor es más caliente, tiene sus propias Pero características, no maltrata tanto la planta, ¿no? ¿no? Y entonces lo humedecen con vapor, luego lo pulverizan, luego lo prensan y van a crear distintos tipos de láminas que van a tener sobre todo formas rectangulares y van a ser muy lujosas a manera de tabletas. Imagínate hoy una tableta así muy fina de chocolate, ¿no? De chocolate amargo que tiene sus dibujitos arriba. Pues Ajá. hagan de cuenta que es lo mismo, pero con el Pero té, con que va a hojitas tener de té. adornos de dragones y de fénix, Ah, o sea, figuras ya les hicieron preciosas, el que garigoleado y eran todo. justamente los símbolos del emperador. Ok.
Y bueno, el emperador Huizong va a mandar escribir un ¿Cómo? tratado, Huizong. Nosotros cantamos. Hace falta estar muy simple para entender este chiste. Está bien porque así haces la conexión, ¿no? De ¿Cómo que se fue llamaba el Winston. emperador? Nosotros cantamos. Nosotros Sí, cantamos. nada más que, ojo, porque se escribe con H, No, claro, UI, no se ¿no? escribe tal Y con cual en el Z, inglés. song, todo Claro. pegado, ¿no? Y bueno, él manda a escribir también enamoradísimo del té, Ujú. ¿no? Y ya siendo una cultura con una antigüedad bastante larga en cuestiones de este acercamiento a este ingrediente, va a mandar a hacer un tratado con los 20 mejores tés que se producían justamente en su imperio. Entonces ya tenemos los 24 pasos para hacer el té más exquisito Ujú. y el tratado de los 20 mejores, el top 20. También en Japón ya tenemos utensilios especiales Ajá, y tenemos la sala de té, ¿no? ok. Y en la dinastía En la Yuan, dinastía, bueno, ¿esa es que cuál esa es es? otra, ¿Y la cómo Yuan, dijiste que se llama? Yuan, te bueno, escuché. la Juan La con Juan. Y, Ok. la Juan, la Yuan, Ajá. que se da entre el 1271 y 1368. Los mongoles van a conquistar China y por lo tanto se va a introducir esta cultura del té ahora a los mongoles. El té en polvo se va a hacer a un lado y van a dar ahora entrada a las hojas enteras, Ok. ¿no? Y durante la dinastía Ming, posterior a lo que es la Yuan, Ujú. estamos hablando entre 1368 y 1644, se va a dar una expansión del té hacia afuera. No es el momento en el que China va a dejar ya como salir Ujú. este ingrediente tan especial. Ok. Y va a anexar a sus dominios a Fujian, una isla, Ujú. al imperio. Ahí, como tiene un muy buen clima, va a sembrar té Ujú. y va a lograr con esto un resultado de un té de muy buena calidad. Ok. Se dice que aquí es donde justamente comienza a diversificarse el té y van a hacer uno nuevo que es llamado el té verde azulado, llamado Wulong o Oolong, que seguramente pues lo has escuchado o lo has probado. No, sí, ¿no? Con tu cara no lo sé. El té verde, que no sé si sea el mismo al que te estás refiriendo, nosotros aquí el té verde se asocia mucho con la bajada de peso. Que te Ajá. lo tomes para bajar de peso. Uy, es mejor el rojo. Bueno, entonces por ende, pues yo sí lo conozco. Oink. Hoy, sobre todo en estas épocas donde pasa diciembre y ya comimos la rosca y tal, sí, oink. Bueno, ahí te va, ojo, ¿no? Aquí ya estamos hablando que es un té que ya es verde azuloso o verde azulado, ¿no? Ok. Entonces es un té ya distinto, por Ujú. eso se llama distinto, pero también se llama distinto, por cómo, o sea, tú los tés los puedes clasificar así como lo venimos viendo en los tamales, ¿no? En otros productos, Ajá. en los moles, etcétera. Tú puedes clasificar, en este caso, los tés por sus colores. Ujú. Puedes clasificarlos por el tipo o por la parte de la planta que estás ocupando o de la hoja. Por si están fermentados o no. Por si están ahumados o no. Ujú. Por las regiones de donde vienen o las certificaciones que tienen. Ujú. ¿Sí? Por cómo lo consumes, qué le añades, Ujú. ¿no? Por culturas, incluso por las horas en las que se consume. Si le pones leche o le pones agua. O le pones limón, Ajá. etcétera, o flores, o las mezclas que tú quieras añadir. Tequila, no sé. Entonces, hablar de un té oolong o Ujú. oolong Ujú. te está dando a entender que es un té verde azulado y Ok. que viene de la provincia de Fujian. Va. Ya te está dando esas dos casos, ¿no? Ok. Y así como se crea este té, también surge un nuevo té que es un té ahumado y surge por un accidente. A ¿No? alguien se le quemó. De hecho, sí, curiosamente pasa algo, ¿no? Ahorita vamos a platicar esta leyenda, pero bueno, este té ahumado, que curiosamente a los chinos no les gustó, Ujú. por otras culturas va a ser amado. ¿Y qué pasa? Bueno, cuenta la leyenda que un agricultor en Fujian logra una venta anticipada de su té a un comerciante europeo, toda una carga. Ujú. Y antes de ser empacado el té, llega una tormenta fuertísima a la isla que inunda todas las bodegas de almacenaje. Como él ya lo tenía todo vendido y seguramente ya se lo había gastado, Seguramente. por una parte,
pues para no perder su negocio, lo que hace o lo que se le ocurre en ese momento es prender fogatas secar. y con eso Ajá. secarlo. Y bueno, pues lo que obtiene al final, si es un té que se seca, Ujú. pero que con la acción del humo de la leña va a tomar un sabor ahumado. Claro. Y obviamente él lo sabía, lo empaca y así se lo lleva al O sea, barco. valiéndole madre, dijo, Es correcto. Y yo se lo va al entrego comerciante. como sea, Iván. Y se va al comerciante Y europeo, ¿no? después yo no sé, yo te lo No, entregué de bien. hecho, él piensa que jamás va a regresar, ¿no? O sea, ya es así como te vendo algo que está mal, ya sé Y no que no te vas vuelvo a a ver. regresar, ¿no? O que me vas a mentar mi madre. Mm. Entonces, pero ¿qué sucede? Que un año después llega el mismo comerciante y pues yo creo que él pensó, lo primero que pensó es, dijo, chin, Me ya va a me venir cargó el a cobrar payaso, lo que me van a dar me unos dio mal. guamazos, ¿no? Ujú. Pero no, lo que sucede es que lo busca, aunque él se estaba escondiendo, lo busca, lo encuentra. Ahora sí que como los yucatecos, lo busco, pero no lo busco. ¿O cómo? No me sé ese dicho. Ahí sí Y, me agarras en curva. y lo que sucede es que le encarga ahora el doble, porque fue Sopas. tan popular en Europa, les Ajá. gustó tanto, que entonces a partir de ese momento van a empezar a surtir el té ahumado. Ahumado. Y ahora incluso estos tés son llamados ya distintos, se llaman Lapsang, Souchong. Y cuando este Lapsang Souchong es cuando tienen un ahumado suavecito. Y ahora hasta niveles hay, ¿no? El ahumado fuerte Ujú. es el Tarry Souchong. Ok. Y entonces fíjate, ¿no? Cómo de accidentes van saliendo cosas. Pues Lo como vamos a ir muchas, viendo como en muchas el cosas en transcurso la de nuestros historia, capítulos. claro. Sí, exactamente. Sin ¿No? querer queriendo. También en esta dinastía van a dejar de comerse las hojas, porque antes el té se servía con todo y las hojas. Ajá. Y en este momento se van a retirar de la infusión y con ellas van a volver a hacer una segunda carga de té, que va obviamente a tener menos propiedades, va a estar más suavecito, pero nada más una vez más y ya después el té se desechaba. Desde entonces existen dos maneras de realizar las infusiones para sacarle su mejor provecho y lograr justamente que se desarrollen los aromas. Todo depende del tipo de té que están utilizando, ¿no? La primera técnica es la Gong Fu Cha, que sirve para justamente estos tés que acabamos de hablar, ¿no? De los oolong, que son los verdes azulados, y tés negros. Estamos hablando de tés que son más fuertes, Ok. ¿sí? O los tés ahumados también, ¿no? Ujú. Son tés que tienen un cuerpo, lo podemos llamar así, ¿no? Puerco, sí. Estos se realizan en unas teteras especiales que se hacen en una provincia que se llama Yixing, Ujú. que tiene una mina de arcilla morada. Y esta arcilla morada, cuando se hace en esta región de Jiangsu, su terminado parece porcelana, pero la Pero es característica que arcilla. tiene es arcilla y es Ajá. porosa. Aunque es uniforme, es porosa. Esa es que creo que la arcilla con la que la hacen, bueno, he visto por ahí algunos videos, no creo que tan internacionales. Ya iremos, ya iremos. Ojalá Dios te oiga, mira. Se hace como en frío. Bueno, es todo un arte, ¿no? Sí, Hacer es las todo teteras un arte. también en Oriente, pero estas específicamente, aparte son carísimas porque muy poca gente las sabe Sí, son muy hacer, caras. pero se hacen Solo unas cuantas familias como las en hacen. frío exactamente. Tienen un acabado que pareciera que son como de una sola pieza, aunque van ensambladas, Ajá. pero el artesano es tan diestro que, o sea, en los cortes los hace con tanta, ay, se me fue Precisión. y con tanta delicadeza Ujú, que es como cuando estás poniendo dos barras de acero que las hacen así con el cautín, ya ves que después se pule y no se ve como que la ujú. otra, Lo pues mismo. igual, lo Ujú. mismo. Lo mismo, Sí, sí, exactamente. sí, una cosa Sí, es un trabajo muy, bellísima. muy artesanal, ¿no? Ujú. No hay una máquina que No, replique. tiene que ser a mano, todas son a mano. Es correcto y es lo que las hace justamente, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero una es que justamente se trabaja a mano. Ujú. Otra es que el material solo viene de ahí y de Exacto. allí, Ujú. ¿no? Y la técnica, y también la otra es que permite justamente esta oxigenación del té, logrando que los aromas se Ujú. desarrollen aún más al momento en que se está preparando y sirviendo. Entonces, si algún día viajan a China o alguien por ahí en su familia tiene una de estas teteras de arcilla morada, pues valdría la pena realizar justamente este ejercicio y beberlo Ujú. para que ustedes justamente comparen los aromas que se desarrollen. Y
En cambio, todos los tés que son más delicados, hablamos de un té, por ejemplo, blanco o un té verde, que son los que menos teína tienen, o un té amarillo incluso, estos se utilizan con el método Gaiwan. Estos se realizan en un bowl de porcelana, que es un platito con tapa, y estos ahí se vierten y se mezclan. No se dejan tanto tiempo. No. Y bueno, también en esta dinastía, o sea, fíjate cuántas cosas está aportando esta dinastía. Esta dinastía van a aparecer, como decíamos, las casas de té. No solamente ya hay salones de té en Japón, sino ahora como negocio van a aparecer las casas de té, donde también van a poderse comer noodles con carne y vino de arroz en China, ¿va? Durante la dinastía Qing, entre 1644 y 1911, aquí ya estamos hablando, fíjense, si lo notan justamente por las fechas, ya hubo un descubrimiento de América, ya hubo un encuentro, ¿no? Ya está habiendo mestizaje en América, justamente, y con otras regiones del mundo también. Entonces, el té se abre al mundo también. Y durante la guerra del opio, tropas extranjeras van a ocupar una fábrica de té. Hasta ese entonces, los agricultores que vendían té verde, pues van a tener que salirse corriendo, ¿no? Sin su té, los van a sacar de ahí. Y los que ocupan su bodega van a empezarse a preocupar en el momento en que empieza a oler a podrido allá adentro, ¿no? Empieza a oler raro. Y entonces mandan llamar a los agricultores para que se lleven su producción, ¿no? La tiren. Llévense sus cochinadas, ¿no? Pero qué curiosidad que por este otro accidente se va a crear justamente este arte de comenzar a fermentar los tés. Y así van a tener que venderlo los chinos, porque pues si no era eso o nada, y ver que podían de regresar de lo que invirtieron, y el resultado fue extraordinario, ¿no? A partir de ese momento va a haber una demanda de té fermentado. Entonces, fíjate, ¿no? Ya van como varias curiosidades a causa de accidentes. Es en 1610 cuando los holandeses, precisamente por toda esta apertura que tiene China, los holandeses van a negociar con ellos y van a llevar el té a Europa. Ellos se van a hacer ricos con eso, ¿no? Comerciando justamente desde China. Y previamente, durante el siglo XVI, misioneros y navegantes se van a encargar de difundir sus bondades, ¿no? Ya desde antes todas estas propiedades que tiene. Y va a ser adoptado, por lo tanto, por los holandeses, por los italianos, por los franceses, los alemanes y los portugueses especialmente. Por justamente esta tierra que va a tocar la ruta de seda. Va a llegar hasta Rusia. Y después el té se va a adoptar a tomarse en porcelana. Porque justamente, sí, va a ser un momento importante porque van a ver que no solamente se ve bonito, ¿no? Sino sabe bastante bien. Sí, tiene otro sabor. Ahí en el tema de la cerámica, de la porcelana, es un material que no va a añadir sabores, ¿no? Claro. Y que por su forma va a ayudar justamente a que tu nariz lleguen justamente esos aromas. Entonces, fue durante esta época un producto suntuoso, es decir, no va a poderlo consumir todo el mundo, porque imagínense, llegaba desde muy lejos, llegaba por comerciar tés vía holandeses, iba llegando a otras regiones de Europa, pero mientras más alejado fuera y mientras más puntos tocara, pues era más caro. Como las especias. Y por lo tanto va a ser un producto que únicamente van a consumir los ricos. Y va a suceder en Alemania que los primeros doctores, ¿no? Comienzan a experimentar con el té, escuchar de estas bondades que tiene. Por doctores hablas de médicos. Médicos, exactamente, ¿no? Y van a empezarlo a ofrecer como un remedio para muchas enfermedades, entre ellas, por ejemplo, el meteorismo. ¿Sabes qué es el meteorismo, amiga? No es que te caiga un meteoro en la cabeza. Me quedé pensando que llegas al doctor con la cabeza tampoco es un caballo alado. Es un meteorismo. Sí, me dieron un piedrazo, un meteorismo. Bueno, no,
terrorismo, para que te lo sepas, Ajá. son flatulencias, ¿no? Es gas atorado en el intestino. Yo conozco mucha gente con ese problema. Ay, Dios. Sobre todo después de las Un fiestas tecito, decembrinas. un tecito. Sí, pues siempre un buen té cuando estás, que te jambaste las tortas, los tamales y todo, un tecito para, y hasta las abuelas, ¿no? En México decían, tenías empacho o cosas del estómago y con un tecito. Ay, pero ahí acuérdate que ojo con lo que dicen nuestras abuelas, Ajá. ¿no? Obviamente sabiduría milenaria y herbolaria, pero recordemos que el té no es lo mismo una infusión a un té. No, me refiero a, o sea, Normalmente las abuelas lo que eran nos dan es, infusiones nos de dicen, ¿no? plantitas. Tómate este té de manzanilla, pero hagan de cuenta que si suena Cállate, como una abuelita. alarma en mi cabeza, Sacrílega, ¿no? abuelita. Y te da toques así, ¿sí? Como si estuvieras en un concurso y tache. La palabra correcta para referirse justamente a estas bebidas calientes en México es una infusión. Ajá. Únicamente se llama té en la cultura culinaria cuando lleva hojas del Ujú. árbol de té. Ujú. Y este árbol de té tiene un nombre científico que es Camellia sinensis. Entonces, en la caja no dice que trae hojas del árbol de té Camellia sinensis. Es una No infusión. puede llamarse té. Es una Claro. infusión. ¿Va? Una tisana. No. Sí, tisana. Tisana. No té. ¿va? Ok. Y Entonces, meteorismo. regresando. Ok, bueno, Regresando. flatulencias. ¿Qué andas de pedorro, pues, para que entiendas? Sí, para aquel que no. Que se imagina el caballo todavía. No, pero literal había gente que sí se moría de eso, amiga. Ah, sí, Bien claro. pedo atorado. Ya ves, como agua para chocolate. Pues sí, ¿no? Si le hubieran ofrecido un tecito verde, Era Esperanza, ¿no? ¿O cómo se llama? Rosaura, ¿no? Rosaura. Rosaura. Rosaura se murió de Mendiga problemas Rosaura. estomacales. Ahí está, eso se llama también karma, amiga. En No, los bueno, países pero asiáticos. la tita tuvo ahí su tema con ella le aventó ahí la maldición por andar pensando estupidez cuando le estaba haciendo su... Ay, ya no vamos a entrar en detalles. Sí, Ese bueno, ese es de otra ese es tema historia. de otro Pero bueno, por episodio. ahí va, ¿no? Le hubieran dado un tecito de Camellia sinensis. Bien, para dolores estomacales y para la gota también fue un remedio para los alemanes. Ujú. Y para el siglo XIX se van a realizar ya reuniones de té. Se van a asociar las cuestiones literarias, ¿no? Va a ser como ahora los círculos De intelectuales. Sí, o se me fue el nombre, pero sí ahora hay como agrupaciones para Ujú. leer. ¿Cómo se llaman? Ah, los clubs de lectura. Eso, los clubes de lectura. Imagínense en ese entonces, ¿no? Siglo XIX van a aparecer los primeros clubes de lectura Ujú. y van a estar asociadas justamente a una barra de té. O sea, tiene que haber té y Ujú. libros. No, y entre la alta sociedad, sobre todo para las mujeres, pues era muy común juntarse a cierta horita, ¿no? Para el chisme. Tecito, ¿no? De hecho, justo en Ajá. el siglo XX comienza las 5 de la tarde, como Ujú. una hora, para poder hacer esta reunión y tomar té. De hecho, hay, por ejemplo, cuestión vamos a decir que de grados o sea, cuando era la hora del té y tú sacabas toda tu Tu parafernalia, menjurje. Ajá. en sí estoy hablando de lo que es la tetera y las tazas. ¿Cómo se llama esto? El juego de té. Ándale. Entre más fancy era tu juego de té, Sí. o sea, eras Y la porcelana más lejos comidilla de de donde las la traías, ¿no? amiguis. Claro, porque ahí era donde sacabas me la trajo mi marido de De China, China. ¿no? Por ejemplo. Y entonces se medían así entre las féminas a ver quién tenía la Sí, mejor todavía en siglo vajilla. XX, ¿no? No, pues Estamos claro. viendo justamente eso y aquí en México se da bastante todavía, ¿no? Sí. Y bien. Bueno, entonces fíjate que los alemanes, de parte de los holandeses, también van a tomar esta afición de tomar ya té, no nada más para las flatulencias, Ujú. sino también empezarlo a beber porque sí, porque me gusta. Pero ellos en la sección de la Baja Sajonia van a empezar a echar un chorrito de ron. Esos ¿Por son de qué los no? míos. ¿Por qué no? Y va a llegar un momento en el que todo mundo va a beber té con ron, por supuesto, no Ujú. solito, ¿no? Y Ujú. va a ser tanto que el mismo rey Federico II el Grande va a tratar de prohibir su consumo. Qué cosa. Pero los fricios, Nunca falta el apretado, que como no le gusta, ay, no, que nadie tome. sí, pero los fricios no se van a dejar, amigas. Se No. ponen fresas y se ponen como loquitos, se rebelan y hasta que el propio rey, pues, se recula. Y finalmente tienen incluso que mandar un edicto oficial Ajá. en donde ya se permite su consumo, Ok. ¿no?
Lo agarran a favor en vez de en contra. No, pues es que el alcohol y otras cosas es imposible que lo quieren consumir. Pues mientras más lo prohíban, lo más Pues lo sí, van a ahí consumir, ¿no? está en Estados Unidos lo que les pasó con la De todo lo que está pasando. Bien, y bueno, así como los alemanes toman justamente esta afición de parte de los holandeses, son los que traen este producto, también los ingleses van a empezarse a ser aficionados. Pues díganme si no hoy. ¿Quién no piensa en el, ¿cómo se llama? Los ingleses cuando hablas de té. En Reino Unido, exactamente. Yo creo que es el segundo, ¿no? O sea, bueno, hay personas que sí podrían decir, sí, Inglaterra, ¿no? Pues uno que ya un poquito conoce un poco más de la historia, si dices, bueno, hablas de té y piensas en Asia. Pero inmediatamente después, o antes, te digo, hay personas que tú les dices té y inmediatamente Inglaterra. Claro. Y la reina y sus corgis, así. va de la mano. Cuando vemos ahí en el programa ¿no? De la cadena esta buenísima, la OTT, que vemos esta super serie y que está ahí con sus tacitas de té. Justamente, ¿no? Y tus corgis, como dices tú, todo el mundo recibe así. Y tan culturalmente ya se integró esto que a las 5 de la tarde, o no sé a qué horas es, creo que sí es a las 5, ¿no? Vamos a hablar de eso en unos momentitos. O sea, pero no, es algo que ellos no perdonan, ¿eh? Es a las 4. A las 4 de la tarde. No se perdona, sí. At 4 o'clock. Sí, así bien British. Bien British, ajá. Tiene que ser así, religioso su tecito, ¿verdad? No lo perdonan. Así y como bueno, nosotros, la coca. Fíjate. Ay, qué triste. Pero bueno, sí me dio así yo bien inspirada y de repente oí eso y dije, oh, no, por Dios, mataron mi corazón. La fritanga, amiga. No, amiga, hay que regresar al origen, en esas cosas sí. Sí. Nos urge regresar a las agüitas frescas, sin al pulquemex. A todo lo que tiene nuestra bendita tierra. Atole. Al agua hasta sola, ¿no? Agua de manantial. Sí, amiga, ¿de dónde saca agua de manantial? Bueno, hay embotelladas muy buenas. No, amiga, necesitas bajarte la nube. Para no entrar en detalles ahí de marcas y todo, cuando los holandeses presentan el té a los ingleses, pues sucede magia. Y es la princesa Catalina de Braganza, hija del rey de Portugal y esposa de Carlos II de Inglaterra, quien lo va a poner en la moda. ¿No? Pues sí, ella tenía que estar como altura, tenía que salir de ahí, ¿sí? Y poquito tiempo después, ya se ubica como la bebida nacional, ¿no? Por eso dices justamente esta asociación de que para muchas personas el té, antes de pensar en Asia, lo ubica justamente en Inglaterra, ¿no? Y es tanta su afición al té que van a entrar ya a la partida del negocio directo con China. Van a crear la Compañía de Indias Orientales, que va a ser un monopolio hasta 1833 para justamente mercar con el té desde allá. Para tontos también, más barato. Bueno, cuando llegan con China sucede otra cosa, ¿no? Porque China está cerrada. Aunque ya está abriéndose al mundo, no permite que otras culturas entren, ¿sí? Y los ingleses van a empezarse a pelear con los demás, digamos, comerciantes de otras naciones, exactamente, por esos cargamentos de té, porque va a empezar a ser tanta la demanda que los chinos no se van a dar abasto y la calidad va a bajar. Y pues los ingleses, al ser ya su bebida nacional, pues quieren consumirlo mejor y lo más rápido posible. Entonces, van a empezar a pagar con plata los cargamentos de té. Y después van a entrarle al negocio del opio y van a pagar con eso. Lo que va a provocar una guerra, que es la guerra del opio. Eso va a provocar que Hong Kong pase a manos inglesas como colonia. Y los ingleses, al momento de entrar ya a Hong Kong, van a aprender de ellos sobre cómo fermentar el té verde al té negro. Porque para ese entonces, según, no me acuerdo si ya lo había explicado, la gente que vivía en Asia era adicta al opio, ¿no? Sí. Empieza. Porque sí. Bueno, obviamente ya se conocía. No, sí, pero va a llegar un tiempo en el que, no sé, creo que el 90 o 80% de la población son adictos al opio. No sé exactamente. Por ahí lo había yo visto en algún documental. Sí, yo no lo comenté.
Yo no Que sí era, por eso se hizo precisamente esto y por eso se les pedía que les pagaran con opio, Es porque correcto. tenían a toda la gente ya súper metida ahí. Y bueno, entonces pasa también un suceso bien interesante porque es bien difícil lograr en esa época, a través de barco, y rondar todo el mar para llegar hasta Inglaterra, imagínate, o hasta Europa, con el té verde. Porque se llama verde porque está fresco, Sí, claro. ¿no? Ajá. Entonces, lo que llegaba a Europa no era un té verde, Era fermentado. ¿no? Y entonces, cuando aprenden justamente a estos términos de fermentación ya con calidad, con Ajá. cuidado, pues va a ser el té que va a ser más aceptado. Sin embargo, también hay frescuras en el té negro. Y mientras más fresco se entregara, o mientras más fresco llegara a Europa, Ajá. iba a ser mucho más sabroso, más allá de que se pagara muy bien. Ajá. Por lo tanto, van a crear hasta competencias los ingleses, ¿no? Y los capitanes de barco van a competir por llegar más pronto al puerto. El primer lugar obtenía un jugoso premio. Y esto se le llamó como los tea races. Fíjate. Después, los ingleses logran justamente abrir el canal de Suez y con eso acortar los tiempos de espera, ¿no? Y de no solamente del té, de muchas otras mercancías. Así van a poder llegar a India más rápido, mucho antes que a China, y poder tener más té. Acuérdate que India también va a ser una de sus colonias. Ellos. Por eso también se intensifica la producción en India. Y incluso van a tener algunos de mejor calidad. Este logro va a hacer que todavía este ingrediente se vuelva más accesible. Ajá. Y con eso, Inglaterra va a tener en este caso la corona va a tener el pretexto perfecto para grabarlo con impuestos. No, al ya haber una mayor demanda. Sin guarache. Es correcto. Y bueno, ahí viene un problemota, ¿no? Ahí viene un pedo. Ahí sí, ahí te lo voy a platicar, ¿no? No. Es con lo que vamos a cerrar el día de hoy, porque eso va a ser lo que va a marcar el cambio. ¿Cómo dijiste el tema de los gases en el estómago? ¿Cómo lo ¿Las mencionaste? flatulencias? Sí. ¿El meteorismo? Ajá, entonces, viene un meteorito. Vamos a vernos bien pinches fáciles. Entonces, ya, para todo así, desde ¿qué meteorismo, eh? ¿Qué meteorismo? Ahorita llego. No me la hagas de meteorismo. Ándale. Así bien nerd. Sí. Porque escuchaste tertulias Claro, gastronómicas. claro. Bien. Correcto. Y entonces, esta es Russell, duquesa de Bedford, quien va a poner esta tradición del afternoon tea. Afternoon tea. Sí, exacto, bien british. Sí, Tú que bien tienes british. el acento, adelante, ¿no? Me corrijas, por favor. Okay. Y bueno, ella le gustaba mucho la comida. Y para ella, el periodo entre la comida y la cena era muy largo. Así que va a empezar la tradición de hacer una especie de snacks para tomar té a las 4 de la tarde que se servían junto con sándwiches, scones, crumpets. Y por supuesto, una buena porcelana china para servir todo ese cereal. Claro que no. Y te pegas, ¿no? Entonces, fíjense, a partir de ese momento, entre 1783 y 1857, se da esta tradición. A partir de ese momento, ella lo pone de moda, otros ingleses de la corte comienzan a copiarla y de ahí se convierte en algo a nivel nacional. Y bueno, justamente es este momento que nosotros acá, por ejemplo, en América, ubicamos como el momento del griñoteo, del antojito, del momento godín, ¿no? En donde ya comiste, pero no has cenado. Ya me quedé dormido, sí. Es correcto, y tienes hambre, ¿no? Ahí podríamos hacer nosotros un afternoon pulque, ¿no? Pulquemex, amigo, pulquemex. No, la verdad no. Paso, ¿no? No, Alcohol no a esas inventes. horas, híjola, no. Ahí te da otro Y el meteorismo lunes, por el imagínate. pulque, porque sigue fermentando en el estómago. Híjola, no, sí, no. No, pero el momento del antojito sí está bien, ¿no? Sí, claro, de la galletita. De la papita, etcétera, sí, ¿no? De la fritura, así como bien lo hacemos aquí en nuestro hermoso país. Y bueno, regresando al tema, los holandeses van a llevar nuevamente, adelantándose a todo, el té a Nueva Ámsterdam, que en ese momento hoy es conocido como Nueva York. Y fue tal la aceptación de estos norteamericanos que pronto van a comenzar ellos a realizar las Tea Party. Bueno, ahí sí ya no es con acento. Ah, lo siento, Tea Party. Tea Party. No, ese sería inglés. Tea Party. Tea Party. Pues entonces sí lo dije bien, amiga. Nomás te fuiste muy de corrido.
Ah, lo siento. Tipari. Así te Bien aparte. mexicanizado. Te aparte. Te aparte. Te aparte. Te aparte en la parte. No, sí venimos Te súper apartiste. Y Ay, bueno, inviting de Tea Party. he aquí el meollo de lo que nace justamente, ¿no? Ajá, En esto que me decías, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ajá, ¿Qué es lo que pasa con estas flatulencias de los ingleses, no? ajá. ¿No? De qué va a ser lo que parte aquí el queso. Bueno, pues que es gracias a este ingrediente el que se va a tomar como pretexto para independizarse. Para que Estados Unidos se independice Es de los ingleses, de los ¿sí? ingleses. De la corona. Ok. Pues, al momento de entrar a Estados Unidos, Ajá, los ingleses están en crisis ajá. y tienen que tomar medidas muy estrictas de grabar impuestos a todo lo que pudiera, ¿no? Porque la corona tenía que seguir gastando, ¿por qué no? Sí, claro. Como siempre. Sí, Y que se lo lleven. que siga entrando a los demás, Sí, claro. mientras ellos se sostengan, ¿no? Y no Ujú. hablamos nada más de ellos, de todo el mundo, ¿no? De todos Sí, todos los monarcas y presidentes. los y- corruptos, sí, especialmente. Bien. Y bueno, para poder sostenerlo, van a grabar los impuestos no solo en Europa. Se dan cuenta que, pues, obviamente, en este momento, en esta colonia norteamericana, pueden grabarlo también. Incluso grabarles otras cosas. Y les llueven, o sea, de un día para otro llueve un edicto con un montón de impuestos, Edicto. entre ellos el edicto, ¿sí? Es que te entendí eructo, dije. Ah, no. Caray. No, espérate, Carmen. Estamos chupando tranquilos, Sí. con un tecito nada más. No, ok. Edicto, llega un edicto. Y pues obviamente eso va a lograr un descontento muy fuerte entre ellos. Así que el 16 de diciembre de 1773 en Boston, miembros de la logia masónica se van a disfrazar de indios, Luego masones, van a ok. subir a 3 barcos y van a tirar alrededor de 3,000 cajas importadas de té al mar. Imagínate eso. Después de haber cruzado Sacrílegos. todo el mar. No, pero aparte, o sea, dices que eran masones. Y eran masones. ¿Qué? Y bueno, Bueno. a esta acción Ujú. se le conoce como el Boston Tea Party. Ujú. Este será uno de los sucesos que justamente van a empujar a tomar esa decisión de independizarse estos norteamericanos de los ingleses, ¿no? Ajá. En 1844, Estados Unidos firma un tratado con China, logrando el comercio de té directo Ah, no, pues, claro. y otros productos para exactamente por eso no depender de los británicos. Ujú. Y empiezan ya a ver como muchas rencillas. No, pues siempre en la búsqueda de quitarte intermediarios para no pagar tanto, Y voy a tanto citar impuesto. y traducir de history.com, Ajá. ¿no? Porque esta frasecita me gustó mucho, ¿no? Dice que tomó cerca de 3 horas. El 3 desmadre. horas el motín, ¿no? Ajá. ¡Motín! Para que 100 colonos Ajá. pudieran vaciar las naves de té y aventarlas al mar. O sea, fíjate, ¿no? Porque si eso sucediera hoy, no, olvídate, ¿no? No, qué ganas de... En menos de 5 minutos te rodearon y ya No, te olvídate. manosearon y ya te metieron al bote. Déjate tú de la manoseada. O sea, Aquí, por favor, falto yo. joven, no se te olvide. Aquí mi compañera le falta un guardia. Sí, pero un güero así alto, güey. No, sí, pero si va a ser alguien así Musculoso, ¿no? de Y la policía municipal, no. depende qué tan culto sea y Ay, qué tan amiga, guapo de te la vea, ¿no? policía municipal Bueno, juntos, puede haber. te digo que andas como que andas Desatada. muy en tu nube. No, andas como que en Totoaba Planet. Ay, qué mala eres. Se vale soñar. Bueno, Bueno, y entonces dice que fueron alrededor de 45 toneladas las que se tiraron ujú. y que eso equivale al día de hoy a alrededor de $1 millón. ¿Cómo está el dólar? Imagínate, la corona haciendo un esfuerzo, bueno, entre comillas, ¿no? Bueno, Por comerciar, pero no solamente por comerciar, sino por ganar de ahí su tajada. pero bueno, si Y era se de los la tiran corona, todo, bueno, ay, se qué lo tiran triste. todo al mar. Entonces, Inglaterra responde, obviamente, con una serie de actos coercitivos que ahí muchos historiadores obviamente han analizado, y ahí sí le falló a Inglaterra, porque en vez de hacerse del lado de los norteamericanos y ver de qué manera podía negociar Ujú, y hacerlos de ellos otra vez, como regresarlos al jacal, ujú, lo único que logran es más rencillas, ¿no? ujú. Y incluso los someten a más
más temas exigentes, no solamente en temas de impuestos, sino coercitivos. Y entonces lo que logran es que las demás colonias americanas se unan a defender a Boston, y después de esta primera parte hubo otras, como la Second Boston Tea Party, que fue en marzo de 1774, y de nuevo en Boston 60 colones suben al barco Fortune y tiran 30 cajas de té al puerto. Y después de estas van a empezarse a ver otras demostraciones iguales en otros lugares como Maryland, Nueva York y en South Carolina. South Carolina. South Carolina. Ya ves lo New que York, pasa por andar, ¿no? y a mi papá Maryland. pateando el tascal en casa ajena. Uno intenta, amigo, uno intenta, pero también, pues no manchen, uno es mexicano, habla español. Me refiero a... Si el náhuatl me cuesta. No, pero no me refiero a tu pronunciation, me refiero a los ingleses tontos por andar pateando el tascal en casa ajena. Correcto, ¿no? Pudiendo asociarlos, imagínate si es, digo, la verdad en algún momento se van a independizar, yo creo, ¿no? Sí, pero... Porque tener una colonia de este tamaño como hoy es... Pero este tema ¿Y de lo que sentirse significa? ultrapoderosos y de aquí mis chicharrones truenan y Y aquí pues se va a hacer Nel, ¿no? lo que quiero. Nel, les dieron Hasta vuelta creen que atrás. Y bueno, hasta aquí vamos a dejarle, porque pues también hay mucho tema que recortar. Sí, amiga. Pero se nos acabó el tiempo. No, ya otra vez, siempre nos andamos pasando de la hora. Sin embargo, espero que haya sido muy productivo, muy jugoso, ¿no? Y que pues yo sé seguramente que muchas de las personas que nos escuchan saben hasta más, ¿no? Del tema, sobre todo porque involucran temas de economía, temas de historia, No, pero no nos vamos a meter. tratados comerciales y todo esto. No, está bien. Pero estuvo muy interesante, ¿eh? Ajá. Pero en esta cuestión del quehacer gastronómico, ¿no? De la cultura gastronómica, creo que es importante, ¿no? Saber cómo en todos estos acontecimientos que han partido, o que son parteaguas en muchas naciones, o que son accidentales, como lo viste en varios momentos, surgen no solamente nuevas ideas, sino nuevas aportaciones al quehacer culinario. Claro. Pues bueno, nos despedimos esta semana. Nos da mucho gusto que estén aquí acompañándonos. Nuevamente llegando o pasando la hora es porque de verdad son súper barrocos y que están aquí acompañándonos. Bueno, ya lo sabe, si su cajita de té no tiene ¿cómo se llama la planta? La leyenda de que es Camellia sinensis, entonces no es té. Se está tomando usted una Y una infusión. cosa más. En el material adicional vienen cosas bien interesantes, ¿no? Como Sí, hacer from amiga. scratch de chai y un helado de té matcha, ¿no? Que es delicioso, delicioso. No, sí, Y no necesitan maquinita para hacer. No. Ahí les No más decimos paciencia. cómo. Sí, mucha paciencia y tiempo y un buen congelador. Pero pues si no tienes nada que hacer y estás un día en la tarde. Es correcto. Claro. No, con un par de horas y tenemos los utensilios correctos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, amiga, por compartirnos toda tu sapiencia una semana más. Bueno, pues nos vemos la siguiente. Hasta dentro de 8 días. Bye. Bye.